Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, con sueño. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas Con tardes. sueño. ¿Un cafecito? Sería el tercero del día. Ah, pero- Monster. Tres Monster. Bueno, hagámosla cortita entonces. El tema que les voy a conversar hoy día es bastante corto, pero es interesante e incluso necesario. No es algo de lo que hemos hablado ni nada de eso, ¿Dos pero puntos para la prueba? no es mala idea, pero no es eso hoy día. Mi disculpa, les debo las notas de las pruebas. Pues voy a publicar, no se olviden, no se preocupen. Antes de la prueba. No, hoy día. El, el tema es el siguiente. ¿Ya? Ustedes ya están grandecitos y grandecitas, podemos hablar de bases de datos y decirles cosas, y yo les puedo decir cosas y ustedes me van a entender, espero. ¿Ya? Y el tema es el siguiente. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los ejercicios que se han hecho, incluso las pruebas, en general, cuando ustedes realizan acciones sobre las tablas, en el sentido de acciones me refiero a insertar nuevos elementos, borrar cosas, ese tipo de cosas, actualizar incluso, en general son cosas como puntuales, o sea, se les pide, no sé, inserte un nuevo animal, borre una verdura, ese tipo de cosas. Pero eventualmente ustedes van a llegar a hacer cosas más complejas. Y tal vez los que tienen experiencia, no sé, en el retail o algo así, puedan saber que, por ejemplo, cuando uno tiene estructuras, por ejemplo, la clásica es la boleta o facturas. ¿Ya? Generalmente cuando uno modela facturas y boletas en una base de datos, generalmente uno las modela en el sentido de que hay información que es genérica o es transversal a la boleta completa o a la factura. Por ejemplo, eh, hablemos de una factura. Una factura tiene número, tiene una fecha en que se emitió, tiene el cliente al cual se le hace la factura, etcétera. ¿Ya? Y además, la factura tiene lo que se llama líneas, que son las cosas que se están vendiendo básicamente, y que tiene que ver con el producto que uno quiere vender, con la cantidad de ese producto, dependiendo cómo ustedes modelen el tema, el precio unitario del producto, tal vez ustedes lo pongan ahí en la misma tabla o tal vez tengan que ir a hacer como un select a la tabla de productos para saber cuál es el valor. ¿Ya? Y el total de la venta y el IVA y todo el tema tal vez quede también en la parte genérica o global de la factura. Entonces, como mínimo, en ese caso, lo más seguro es que estamos hablando de que para guardar las facturas tenemos que meterle manos a dos tablas. Entonces ustedes imagínense lo que sucede en el punto de venta. Entonces, cuando alguien les está digitando la factura o cuando ustedes están haciendo el software para vender con factura, lo más seguro es que ustedes, imagínenselo, están recepcionando la información, están como generando la factura, tal vez en algún punto hay un chequeo del stock, a ver si realmente este producto, no sé, celular, realmente puedo comprar 7 de esos celulares si hay en stock, ¿ya? Pero en algún momento la factura se tiene que emitir, digamos, y vamos a apretar un botón para emitir la factura. Lo más seguro es que después de apretar ese botón, o al apretar ese botón, lo que va a suceder es que desde el software que uno está diseñando, a la base de datos se van a emitir un sinnúmero de órdenes. Muchos inserts, lo más seguro. Tal vez unos updates por ahí para actualizar el stock puede ser, dependiendo cómo esté diseñada la base de datos. ¿Ya? Pero, pero, el tema es el siguiente. Por ejemplo, por ejemplo, imagínense que cuando ustedes estaban comprando esos 7 iPhones y estaban generando la factura, claro, y les decía, sí, quedan 7 iPhones, así que continúen nomás. Ustedes continuaron haciendo la factura. Pero imagínense que en el momento que yo apreté ese botón verde para hacer la factura, imagínense que no habían 7 iPhones, que justo en el momento en que ustedes miraron
y que apretaban el botón, alguien compró esos iPhones que habían. O compraron lo suficiente para que ustedes ya no puedan vender los 7 iPhones. O lo que sea. ¿Ya? Porque obviamente yo asumo que en esa tabla hay algún tipo de triggers que valida que realmente existe el stock que uno está tratando de vender. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo ya ejecuté todos los inserts que tenían que ver con quién es el cliente de la factura, cuál es el número de la factura, la fecha de la factura, etcétera, etcétera. Y imagínense que esa línea donde se vendían los iPhones era la última de, no sé, de una factura que tenía 20 líneas, por ejemplo. Entonces eso significa que el último insert falló. ¿Qué pasó con todos los inserts anteriores que yo ejecuté? No sé, los 50 inserts. E imagínense, mejor dicho, qué pasó con la base de datos. En el peor de los casos, si ustedes hubieran hecho, si el desarrollador o desarrolladora de este sistema era un súper inocente, lo que sucedió es que la base de datos quedó en un estado inconsistente. No hay errores en términos físicos, o sea, la base de datos funciona. Sino que lo que sucede es que los datos que quedaron almacenados están inconsistentes. O sea, hay una factura que está ahí a medio cocinar, básicamente. Eso usted podría decir, pero súper fácil, la borro. Ya. Ok, bien, sí, puedo. Pero en el espacio de tiempo entre que se detectó que la condición de error y el que borré los datos inconsistentes, imagínense si un gerente ahí apretó un botón para sacar el reporte de ventas del día, o lo que sea, y le apareció la factura ahí media amorfa, ¿ya? Bueno, todas esas cosas uno puede inventarles parches, ya el parche que ya le agrega un flag en algún lado a la tabla para indicar cuando una factura esté completa o no, de forma que el reporte que hace el gerente no considere las ventas que no tengan el flag ya. Pero a fin de cuentas, todas esas cosas que estamos diciendo son puros parches para un problema que tiene una solución requete muy simple. No sé si ustedes han escuchado de aquellas cosas, de aquellas actividades que o se realizan completamente o no se realizan ninguna. O sea, si yo tengo una tarea que está dividida en n partes, hay formas o hay una forma de llamar a aquellos procesos que o se ejecutan completos o no se ejecuta ninguno. Y esas cosas, en el mundo, digamos, de las bases de datos, no estoy hablando en el mundo humano, ¿ya? En el mundo de las bases de datos, a esas cosas se le llaman transacciones. Cuando ustedes escuchan alguna vez en este contexto de una transacción no significa intercambiar dinero o que me llegue un maletín lleno de billetes, ¿ya?, de baja denominación, sino que significa una serie de pasos que sucedió una de dos cosas. O se ejecutó completamente todos los pasos de la transacción o no se ejecutó ninguno. ¿No? Ahora, todas las bases de datos modernas soportan esto. Las bases de datos relacionales modernas todas soportan este concepto, en el sentido de yo poder decir, base de datos, prepárate, viene una transacción y aquí están todos los insert, o los delete, los update, los select, no sé, todas las cosas. Y después yo puedo decirle a la base de datos, todo lo que tú escuchaste anteriormente, olvídalo. ¿Por qué? Porque tal vez encontré una condición de error, no sé, lo que sea. O yo podría decirle, base de datos, dale. Haz que esta transacción, que se compone, no sé, de cuántos pasos, ejecútala, ¿ya? Ahora, esto no significa que la base de datos va a ir ejecutando una a una, sino que ustedes consideren que es como algo mágico en el sentido de que en un instante de tiempo la base de datos está en el estado 1 y en el segundo instante de tiempo está en el estado 2 con la transacción aplicada. No hay espacio entre medio, ¿ya? O la transacción se ejecutó completa o la transacción nunca se ejecutó. Ahora, volviendo al caso de la factura, lo que una persona con más experiencia debería haber hecho es que cuando la persona se apretó el botón verde y se gatilló todo el proceso de guardar la factura en la base de datos,
lo primero que se debería haber hecho es activar una transacción. Y adentro de esa transacción, agregar todos los SQL que tienen que ver con crear la nueva factura. Y después, al final, mandarle a la base de datos la palabra mágica que significa dale, ¿ya? Y en caso de que haber recibido cualquier error de la ejecución de alguna de las consultas, haber aplicado la palabra clave que significa olvida todo lo que te dije hasta ahora, ¿ya? Y eso, en términos de base de datos, de lo que uno escribe cuando uno está aquí conectado a la base de datos, es bastante simple, ¿ya? Ustedes tienen que aprenderse 3 cosas, ¿ya? Bueno, ustedes ya saben el select, ustedes ya saben el insert, saben el update, saben el delete, ¿ya? Y saben algunas otras cosas, como por ejemplo el create table, otros create más, hay un alter por ahí, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero vamos a centrarnos en esas 3 cosas, ¿ya? Y la palabra clave que ustedes tienen que aprenderse se llama begin. Si yo ejecuto esto, de hecho la base de datos no me dice nada, simplemente me dice ok, pero de ahora en adelante todo lo que yo escriba aquí va a estar dentro de la transacción, de una transacción que yo inicié al ejecutar la palabra begin. Ahora, cuando ustedes están ejecutando esto dentro de un código de Python, de Java, lo que sea, ustedes lo más normal, lo más seguro es que usen alguna librería para hacer ejecutar los SQL, y lo más seguro es que esa librería tenga alguna forma de llamar a que una transacción se inicie, ¿ya? Y ustedes tienen que usar lo que diga la librería. Pero en términos como simples, lo más seguro es que la librería va a hacer es de alguna forma ejecutar una orden que se llama begin. Ahora, begin transaction debería ser, pero en Postgres acepta simplemente begin, ¿ya? Ahora, si yo ejecuto algo, por ejemplo un select asterisco from, no sé, área, o por ejemplo asistencia curso, ¿eh? Bueno, va a seguir funcionando normal, es algo que existe, ¿ya? Si yo quiero terminar la transacción en forma negativa, en el sentido de que por favor base de datos olvida todo lo que yo dije, tengo que escribir rollback. Don Claudio tiene una pregunta. Profesor, ¿begin es solo para Postgres o es una palabra clave en general para SQL? La palabra, tengo entendido que la palabra como genérica o que funciona en todas las bases de datos es begin transaction, ¿ya? Así que eso les debería servir. Si tienen algún detalle, revisen el manual de usuario de sus bases de datos preferidas. Ah, gracias. ¿Ya? Entonces, si yo digo rollback dentro de la transacción, ok, me dice, no hay problema, olvidé todo lo que me dijiste. Si yo ejecuto rollback así a secas, no pasa nada tampoco. Si yo ejecuto begin una vez, no pasa nada. Si lo ejecuto de nuevo, no pasa nada, porque hice una transacción dentro de otra transacción. Bueno, pero no se compliquen con eso. Lo que voy a hacer ahora es hacer algo, miren, muy interesante. Begin transaction, inicié una transacción. Voy a aplicar lo siguiente: delete from asistencia curso. Voy a borrar, en teoría, todas las cosas de esa tabla. Hoy tiene un foreign key. Déjeme buscar una tabla que no tenga ningún foreign key. Profe, Dígame. por ejemplo, ¿qué se hace en ese caso que tiene un error con el Frankie? Tienes que borrar las cosas en orden. O sea, por ejemplo, en este punto del tiempo, esta tabla depende de esta tabla que se llama alumno asistencia. Por lo tanto, yo tendría que ir a esa tabla, borrar esa tabla y después volver a esta tabla asistencia curso y terminar de borrarla. Entonces, Ah, ya gracias. es como
como cuando ustedes tienen dependencias, pues, un puntero que apunta a otro puntero y ese a la vez apunta a otras cosas, entonces tienen que borrar las cosas como en orden reverso. Así debería ser. A ver. Perfil de egreso, no. Esto tiene que tener algo. A ver, probemos con alumno asistencia. Pero miren, fíjense, esto me va a servir para ejemplificar algo. Fíjense que yo cuando traté de ejecutar esta sentencia SQL y estaba dentro de una transacción, me entregó este error. O sea, ejecuté en SQL y me entregó un error. ¿Ya? Voy a tratar de ejecutar este select. Y no lo ejecutó. ¿Y saben por qué? Porque la transacción está en estado de error. La gracia de las transacciones es que cuando yo las activo, de ahí para abajo, todos los SQL todas las órdenes que yo ejecute, tienen que ejecutarse exitosamente. Ninguna puede dar error, sino la transacción en sí queda como marcada como en error. ¿Ya? La siguiente transacción está abortada, de hecho dice acá. La transacción actual está abortada. Entonces, si yo continúo ejecutando cosas, básicamente la transacción no las va a ejecutar, porque una de las instrucciones que yo ejecuté dentro de la transacción dio error. Ahí lo único que me queda es simplemente decir rollback. Y ahí vuelvo a un estado sin transacción. No está en verdad, pero sin transacción, y yo puedo seguir ejecutando SQL en forma normal. Entonces, si se dan cuenta, si estuviéramos en el caso de la factura y hubiera algún error en alguna de los insert, toda la transacción quedaría errónea. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que esto es detectable desde la aplicación que ustedes hagan. O sea, cuando ustedes desde la aplicación mandan ejecutar uno de los insert, se puede detectar cuando el insert o lo que sea que ejecutaron dio error. Por lo tanto, en ese caso, lo más seguro es que ustedes tienen un manejador de excepciones. Al ejecutar esa cosa, lanzó una excepción y ustedes en el manejador de esa excepción deberían ejecutar rollback de la transacción que iniciaron, y eso debería gatillar también que al usuario deberías decirle algo así como no se pudo guardar sus datos o algo así. Voy a intentar hacer esto de nuevo, a ver si me resulta. Inicio la transacción. Ahora lo que voy a hacer es delete from alumno asistencia. Lo que voy a hacer primero es un select asterisco from alumno asistencia. Y ahí se ve que tiene muchos datos. Se está demorando. Y ahí lo ejecutó. Borró casi 3 millones de registros. Hago un select y obviamente no hay nada, porque los borré. Y esa es la gracia de las transacciones. Yo me puedo arrepentir. Si ejecuto de nuevo, ahí están los 3 millones de registros. Entonces fíjense que yo básicamente cuando ejecuté una transacción, o sea, le dije a la base de datos que iniciara una transacción, la base de datos como que hizo un mundo paralelo. Hizo un mundo paralelo en el cual yo puedo ejecutar SQLs. Y a menos que yo le diga, hazlo realidad, cualquier otra persona que esté viendo esa tabla o la base de datos en general va a ver como otra versión de los datos. Hagamos el experimento nuevamente. Begin transaction. Voy a borrar desde desde acá. Voy a seleccionar para que vean que no hay nada. Y nada. De hecho voy a insertar un elemento. A ver. Insert into y de alumno y de registro. Me va a faltar un número acá. IP origen old, fecha hora, estado, IP origen. Lo más seguro es que me voy a equivocar en algo.
Uf, me equivoqué en algo. Eso significa que ahora la transacción, si yo trato de ejecutar cualquier consulta, me va a decir que está en un estado abortado, por lo tanto tengo que terminar la transacción. Rollback. Ya. Ahora, yo aquí estoy haciendo un ejemplo simplemente ejecutando una sentencia SQL, pero dentro de una transacción yo podría ejecutar la cantidad que yo quiera de SQLs. Yo puedo ejecutar eso. Está borrando. No sé, podría ejecutarlo de nuevo. Podría hacer update, podría hacer insert. Entonces puedo hacer toda una secuencia de pasos. Y si yo estoy listo ya para decirle a la base de datos que lo guarde definitivamente, tengo que usar una palabra especial que se llama commit. ¿Ya? Si yo digo commit, la base de datos va a guardar todas las instrucciones que yo les digo, que yo le dije, pero siempre considérelo desde este punto de vista. En un momento del tiempo, la base de datos tenía cierto estado y en el instante de tiempo inmediatamente después tenía el nuevo estado. No hay un estado intermedio. O la transacción se ejecutó completamente en forma instantánea o no se ejecutó para nada. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la factura, cuando yo aprieto el botón verde para guardar la factura, desde el código lo que se tiene que hacer es levantar la transacción, hacer un begin, empezar a hacer todos los inserts que tengan que ver con la cosa que estoy haciendo, y en algún momento llamar a commit. Con eso se guarda definitivamente lo que nosotros estamos, la operación que estamos realizando. Y si es que en algún momento se detecta que hay un problema o hay un error en la ejecución de alguna de las consultas, se tiene que llamar a rollback. ¿Ya? Y en este caso particular yo voy a llamar a rollback, no quiero llamar a commit porque no quiero borrar las cosas que yo tenía. Entonces, así como en pseudo Python lo que yo daría es como C es igual a abrir conexión, ¿ya? C.begin, dependiendo de la librería que estén usando. Esto se ha convertido en pseudo Java. Y aquí algo así debería ser lo que ustedes tengan que escribir. O sea, abre la conexión si es que no está abierta. Les recomiendo que siempre que trabajen con base de datos no estén abriendo y cerrando las conexiones, sino que traten de abrirlas una vez y cerrarlas una vez. Tengo que comenzar la transacción, begin transaction, ejecutar todas las sentencias de SQL que tengo que ejecutar, todos los insert, update y todo el tema, y después hacer commit. Y en caso de que cualquier cosa que yo ejecute acá me lance una excepción, le doy control back para dejar la base de datos prístina. O sea, no prístina, sino que en el estado en que estaba al momento de ejecutar la transacción. Así deberían ser de ahora en adelante, hasta que se jubilen, el cómo ustedes ejecutan SQL. Sobre todo cuando es SQL que es de multilínea, multisentencia. ¿Ya? Eso es. Y espero que, parece que en el taller tienen que hacer algo equivalente. Así que tienen que hacerlo de esta forma, porque si no, siempre van a tener el problema de qué sucede cuando suceden estos errores que hacen que la base de datos quede en estado inconsistente. ¿Ya? Y aunque no lo crean, he visto suceder estas cosas en producción, digamos, cuando las cosas están instaladas de verdad. Porque ustedes cuando hacen las pruebas en su computadora, así, antes de entregar lo que sea, si todo funciona. Todo funciona. Pero el momento de que empieza más personas a usar a sus aplicaciones, sus sistemas, empiezan a producirse estos problemas, y a menos que ustedes programen a la defensiva usando este tipo de cosas, lo más seguro es que en algún momento su base de datos va a estar inconsistente. ¿Ya?
Y eso significa que tienen que usar una base de datos que soporte transacciones. Ahora actualmente la mayoría de las bases de datos que ustedes seguramente van a ocupar soportan esto, ¿ya? Pero hace algunos años no eran todas. Así que es eso, jóvenes, ¿ya? Espero que esto eh, le encuentren sentido a las cosas que les conté recién, que se acuerden, tal vez en el taller o tal vez en las cosas que vamos a hacer hasta que termine el curso no los vamos a usar, pero cuando estén en sus proyectos en el próximo semestre o en el próximo o cuando salgan y estén trabajando, acuérdense, ¿ya? Las transacciones son sus amigas, úsenlas, siempre, ¿ya? Así que chicos, vamos a dejarlas hasta acá hoy día. Son siempre temáticas muy cortas. Así que por mientras voy a abrir la asistencia. No sé si hay Profe. alguna pregunta. Sí. ¿Puedes subir una prueba 2 pasada Por supuesto. para el sábado, para poder estudiar por el sábado? No hay problema. Yo se la subo. Deme un segundo. Abrir asistencia. Ay, ya me perdí. Base de datos. Este bloque. Aquí está. Ya jóvenes, entonces ahí estamos con la asistencia. No se olviden de que lo que estamos viendo ahora son cosas que no entran en las pruebas ni nada de eso, pero son cosas que es recomendable que se las sepan. Yo creo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a ver temáticas que no son con base de datos relacionales, sino que son temáticas con base de datos no relacionales. Como siempre en esta época la asistencia no es obligatoria, pero si quieren por lo menos saber una pincelada muy leve de este tipo de cosas, pueden asistir, si no van a quedar las clases grabadas también, ¿ya? Así que jóvenes, un gusto que estén bien, haber visto sus pantallitas negras, sus cuadraditos negros. No sé si hay alguna pregunta. No. Ah, ya, ok. Así que cuídense y nos vemos en la próxima clase. El jueves. Chao, profe. Profe, Chao, chao. profe. Profe. ¿Qué pasó? ¿Qué Una pasó? consulta, pero un tema aparte de ingeniería de software. Sí.